Un científico visionario ha introducido un concepto revolucionario que desafía fundamentalmente nuestra comprensión convencional de la realidad. Propuso que existimos en una matriz holográfica, un entorno interactivo dinámico donde los individuos pueden dar forma y manipular activamente su realidad perceptiva. Esta matriz no es solo un fondo pasivo, sino una interfaz viva que responde a los matices de la conciencia humana. Esta perspectiva revolucionaria abrió una nueva visión de la existencia y de nuestro papel en ella. Sin embargo, poco después de presentar esta convincente teoría, el científico desapareció misteriosamente sin dejar rastro, dejando tras de sí un legado envuelto en intriga y una visión provocativa sobre la profundidad potencial de las capacidades humanas. ¿Podría ser su desaparición tan enigmática como las teorías que presenta? ¿Y qué podría sugerir sobre las fuerzas que dan forma a nuestra realidad? Jacobo Greenberg, un pionero científico mexicano nacido el 12 de diciembre de 1946, exploró la intersección de la ciencia y lo paranormal. Como psicólogo e investigador de la conciencia, realizó estudios innovadores sobre telepatía y visión extraocular. El Dr. Greenberg sugirió que la conciencia humana puede tener la capacidad de controlar el universo que habitamos. En física, lattice se refiere al marco que abarca el espacio-tiempo. Para Greenberg, este concepto adquiere un nuevo significado, lo que lleva a introducir el término sintergia, una mezcla de síntesis y energía, para describir este fenómeno. Su teoría propone que, a partir del proceso que lleva a cabo el cerebro humano para descifrar la realidad perceptiva, es posible establecer vínculos con la lattice y así realizar cambios en el espacio-tiempo. Teorizó que existimos en una construcción informativa que llamó holograma, en la que, dijo, la conciencia humana es la lente a través de la cual percibimos y formamos este universo holográfico. Nuestras mentes, como las partículas cuánticas, tienen el potencial de influir e incluso cambiar el tejido de la realidad. A partir de sus experimentos neurológicos, el Dr. Greenberg desarrolló el concepto de sintergia, término que acuñó a partir de palabras españolas que significan síntesis y energía. El Dr. Greenberg también exploró las implicaciones de la paradoja EPR, que sugiere que si la teoría cuántica explica completamente la realidad, debe haber interacciones no locales entre partículas. Intentó demostrar que un mecanismo cuántico en el cerebro facilita la correlación no local de EPR entre cerebros humanos. Llamó a esto el potencial transferido, que postula que un cerebro condicionado por la meditación puede interactuar con otros cerebros, cercanos y lejanos, mediante la participación directa de la conciencia, sin depender de la transmisión sensorial o de efectos locales. Greenberg también sugirió que su teoría sintérgica podría arrojar luz sobre los orígenes de la experiencia consciente, que consideraba el resultado de complejas interacciones multidimensionales. Creía que el cerebro conecta un campo de energía con la estructura del espacio para generar conciencia. Dijo que la conciencia surge de una sintergia, una interacción compleja entre el cerebro y las estructuras energéticas del espacio. Este proceso multidimensional ilumina los orígenes de nuestra experiencia consciente, conectando nuestra actividad neuronal con el universo mismo. Desafiando la visión simplista del realismo ingenuo, que ve la realidad como algo externo al observador, el Dr. Greenberg adoptó una perspectiva idealista. Propuso que la percepción es una construcción neuropsicológica, en la que la información aparece en el espacio como patrones energéticos complejos. Según él, la experiencia consciente surge cuando se sintetiza esta energía informativa en el espacio, creando un efecto sintérgico. Los cambios neuronales en el cerebro provocan microdistorsiones en la estructura espaciotemporal, que luego en conjunto dan como resultado una macrodistorsión hipercompleja en el campo neuronal, lo que da como resultado una experiencia perceptiva. En términos de visión, el Dr. Greenberg postuló que los elementos del campo neuronal y del campo cuántico se alinean en el experimento para minimizar el ruido de interacción a través de un patrón de interferencia emergente específico. Este patrón forma la estructura de la experiencia e incluye componentes perceptivos percibidos como líneas y formas geométricas, consideradas formas de energía altamente complejas. Las percepciones o imágenes que vemos objetivamente como colores y objetos son, en última instancia, producto de este patrón de interferencia. Las teorías del Dr. Greenberg pueden relacionarse con la teoría del orden encarnado del físico estadounidense David Bohm, que ve el espacio como un mar holográfico de potenciales a partir del cual se desarrollan explícitamente el universo y la conciencia. Esta perspectiva resuelve la paradoja de la dualidad onda-partícula que se encuentra en la mecánica cuántica, preservando el principio de no localidad,
la capacidad de una partícula de influir instantáneamente en otra. Durante la década de 1980, Greenberg realizó numerosos viajes por todo México para realizar entrevistas con chamanes y curanderos psíquicos, con el objetivo de recuperar la psicología indígena y la sabiduría original de la población mexicana. Su investigación lo llevó a concluir que los chamanes poseen sitios neuroquirúrgicos y manipulan la realidad para producir efectos inmediatos y perceptibles, incluidas las materializaciones. La teoría sintérgica del Dr. Greenberg apoya y desafía la física cuántica existente reinterpretando el concepto conocido en física como lattice. Sugirió que la conciencia humana puede tener la capacidad de controlar el universo que habitamos, proponiendo así una conexión profunda entre la conciencia y el mundo físico. Greenberg decía que el universo no es una máquina para entender, sino una conciencia para experimentar. El mundo físico es una proyección de nuestra mente colectiva, una danza de energía e información. Explicó que las personas con un campo neuronal altamente sinérgico, un cerebro caracterizado por conexiones de coherencia más fuertes, poseen la capacidad de modificar el holograma a voluntad, realizando hazañas que parecen desafiar las leyes de la física tal como las entendemos hoy. Este conocimiento allana el camino para la exploración de otros fenómenos como la telepatía. Greenberg realizó varios experimentos que demostraron que, a través de la meditación, podía lograr la sincronización entre dos cerebros sometidos a estímulos diferentes, pero logrando resultados similares. Su teoría incluye muchos conceptos fundamentales, incluida la ley de la atracción, la influencia del pensamiento en la realidad, la relatividad lingüística, etc. El aspecto más enigmático de esta teoría sugiere que si la conciencia puede influir en la matriz de información y si todo está interconectado por la interacción energética de átomos y pensamientos, entonces es posible estar en un plano que no está separado de la realidad, la Matrix. Dentro de esta Matrix, nuestro cerebro es capaz de comprender las leyes físicas, pero no su origen. Esta noción también introduce la idea de un despertar, que impulsa la conciencia a dominar el holograma. Según esta teoría, si entendemos completamente la mecánica de la matriz, trascenderemos nuestra existencia actual y alcanzaremos un estado de pureza en la verdadera realidad. Sin embargo, este concepto no está demostrado y, al igual que sus investigaciones sobre la visión extraocular en niños y la telepatía, sus proyectos quedaron inconclusos tras su muerte en el apogeo de su extraordinaria carrera. El 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, sin pistas que ayudaran en su búsqueda. Su misteriosa desaparición ha generado innumerables teorías, que van desde un crimen pasional o una abducción extraterrestre hasta la intervención de agencias como la CIA o la NASA, u otras partes muy interesadas en sus investigaciones y descubrimientos. Sigue siendo un misterio si su desaparición fue un trágico accidente, un acto deliberado o algo mucho más extraordinario. Una cosa es segura: las ideas que introdujo siguen resonando, inspirando a innumerables personas a pensar en la profunda interconexión entre la mente, la materia y el cosmos.